tengo entendido que es algo de una glándula que te hace o subir de peso o bajar de peso. No, hermano, no sé. Es una enfermedad que hace, no sé, que tus glándulas hacen que te subas de peso o te bajes de peso y no puedas controlarlo, pero tienes que seguir sí un tratamiento. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy hablaremos acerca de una patología bastante frecuente de una glándula, la cual es la tiroides, y para la cual tengo como invitada a una colega, ella es Sofía Mercado, la doctora Sofía Mercado ya. Así que bienvenida Doc, bienvenida al programa. Gracias, amigo, gracias por invitarme, por pensar en mí y bueno, por estar aquí compartiendo el conocimiento. Sabes que para mí es un honor estar aquí y con todo gusto el día de hoy desarrollaremos algunas preguntas para poder informar, ¿no? Informar a la población a través de tu canal, que justamente ese es el objetivo y nuestra labor como médicos. Ok, Sofía, entonces podemos empezar. Justamente vamos a hablar un poquito de lo que son las alteraciones, digamos, qué son las causas más comunes, ¿no? Y digamos cómo podemos manejarlo y en todo caso si es que alguna de ellas se puede prevenir y de qué forma. Primero es importante que conozcamos qué es la tiroides. Bueno, aquí hay algunos gráficos importantes que no vamos a explicarlos a nivel, digamos, fisiológicos, ¿no? O digamos al punto de docencia. Lo siento, amigo, y sabes que mi enfoque es así, pero pues cuando hablamos con pacientes también tratamos de contarles un poco respecto a la fisiología, ¿no? Porque justo ese es el enfoque que siempre debemos darle. Y bueno, solamente aquí para recordar algunas cosas importantes, que antes de saber qué es la tiroides tenemos que saber qué es lo que, digamos, le manda, quién le da la función, quién lo ordena para que esta glándula pueda secretar hormonas que son tan importantes para nuestro organismo. Y ahí está la importancia de conocer pues el eje hipotalámico hipoficiario y en este caso un órgano diana que viene a ser la glándula tiroides, ¿no? Acá vemos en el gráfico en la parte derecha que existe una parte superior que es la principal, que es el hipotálamo. Esto se encuentra a nivel de nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, y a partir de ahí hay una, digamos, conexión a través de unos vasos, un sistema portal como se le conoce, y este justamente nos va a, digamos, liberar otra hormona a través de la hipófisis, que es digamos, la parte anterior, ¿no? Porque esta glándula también tiene dos partes, que también secretan otras hormonas y que son importantes de conocer, pero en este momento no. Y bueno, de ahí estas secretan, digamos, la parte ya de las hormonas hacia la parte baja, que viene a ser la tiroides, ¿no? Lo que nosotros tenemos localizado en la parte del cuello anterior. Entonces, este eje es súper importante porque más adelante vamos a hablar de las causas, ya sea que pueda haber un déficit, digamos, de las hormonas o un exceso, ¿no? Y eso nos puede generar síntomas a los pacientes. Y es importante conocerlo porque el problema no solamente puede estar en la tiroides, sino en quienes le mandan, quienes le dan digamos, las órdenes, ¿no? Y justamente esas órdenes vienen de arriba, que son de la hipófisis anterior o también del hipotálamo. En cualquiera de estos puntos, de donde se liberan hormonas, la TRH, que es esta hormona que está aquí arriba en el hipotálamo, es la que estimula que se libere la TSH, que está en la parte anterior de la hipófisis, y esta pues secreta la T3 y T4 en la tiroides, ¿no? Entonces, si en alguno de estos puntos hay alguna alteración, lamentablemente pues vamos a tener un hipotiroidismo, ya sea primario porque está en la glándula, ya sea secundario porque está en la hipófisis, o ya sea terciario porque está a nivel del hipotálamo, ¿no? Entonces ahí hablamos de, digamos, los distintos tipos de hipotiroidismo o hipertiroidismo también más adelante. Entonces, en realidad esta hormona pasa varios procesos que justamente son procesos bastante delicados porque se sintetizan como una prohormona, ¿no? Entonces, en cada uno de esos pasos hay regulaciones y en cada uno de esos pasos también pueden haber fallas, ¿no? Lamentablemente, que pues puedan generar alteraciones. Entonces, acá nosotros vemos ya la localización
digamos, principal, ¿no? De la tiroides. Esto es a nivel macro, nosotros vemos esto en nuestro cuello. A veces, normalmente no se palpa, ¿no? O sea, no se debe palpar la tiroides. A veces sí hay un aumento del tamaño y eso nos puede indicar, a veces una patología y a veces no. Y bueno, a nivel, digamos, si le hacemos un zoom con un microscopio, vamos a poder ver la parte inferior, que justamente es así como se ve la tiroides, ¿no? Nuestros famosos folículos tiroideos, y es donde están las famosas hormonas tiroideas, ¿no? Y cumplen su función porque van hacia la sangre, ¿no? Entonces es importante que recordemos de que estas, digamos, es una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño. Hay otras estructuras endocrinas, pero esta cumple una de mayor tamaño y tiene dos funciones súper importantes, a grosso modo. Luego vamos a desglosar, digamos, las funciones, ¿no? Lo que hace es secretar las hormonas tiroideas justamente para que se conserve el metabolismo tisular y digamos que esa función de esos tejidos a los que está involucrado pues sea adecuada, ¿no? Y además de eso secreta otra hormona que se llama calcitonina y esa ayuda a regular las concentraciones de calcio también en el cuerpo. Y eso es importante porque como sabemos el calcio es súper importante en la parte de nuestros huesitos y todo esto, ¿no? Y bueno, digamos, ¿qué funciones cumplen? Acá tenemos un cuadrito que todo upecino lo ha visto, todo upecino lo debe conocer, que es del Constanzo. De hecho es una parte importante para también nosotros poder entenderlo, ¿no? Y así también explicarlo más adelante. No vamos a hablar de la parte de la transcripción y eso porque no es el enfoque, solamente de algunas cosas importantes de cada una de las funciones, ¿no? Una de ellas es que cumple el famoso índice metabólico basal, ¿no? El índice metabólico basal en realidad es un efecto muy, muy importante y significativo, ¿no? Porque permite que nosotros tengamos un aumento del consumo de oxígeno. Nuestros tejidos justamente necesitan consumir oxígeno para funcionar bien. Y eso hace que nosotros aumentemos nuestro famoso IMB, como se, digamos, tiene las siglas de abreviación, ¿no? Y bueno, eso también hace que aumente la temperatura. Entonces, normalmente le digamos que la tiroides nos mantiene en la temperatura que debemos estar, en nuestro estado metabólico en el que debemos estar, ¿no? Pero esto no pasa en algunos tejidos, por ejemplo en el cerebro, porque te imaginas si la tiroides estaría mal todo el tiempo, nuestro cerebro pues no funcionaría, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto esto solamente digamos que va para otros tejidos. El metabolismo, eso es obvio, porque como les comentaba también nos ayuda, digamos, a tener un mayor consumo de oxígeno, que justamente depende de algunos sustratos que gracias a nuestra tiroides nosotros podemos absorber en nuestros tejidos diferentes, ¿no? Las hormonas tiroideas, por ejemplo, nos ayudan a aumentar la absorción, como vemos acá, de la glucosa a nivel renal, también a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces eso nos permite tener la glucosa como un combustible, ¿no? Es como nuestro combustible, como la gasolina para los carros, igual para nosotros la glucosa, ¿no? Sin glucosa digamos que no funcionamos. Además también actúa en el aparato cardiovascular y en el aparato respiratorio, ya que lo que hacen una vez más es aumentar el consumo de oxígeno. Y eso que hace que pues nosotros también, nuestros tejidos tienen más demanda de este oxígeno. Y eso se logra gracias a que las hormonas tiroideas aumentan hasta cierto punto componentes del sistema cardiovascular, como por ejemplo el gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Sabemos que el gasto cardíaco se compone de otros componentes desglosados importantes, pero a nivel general aumenta la frecuencia cardíaca. Y a nivel respiratorio lo que hace es aumentar también la parte de la ventilación, ¿no? Entonces así también podemos tener mayor captación de oxígeno y todo va perfecto hasta ahí. En el crecimiento también es importante, hablábamos un poquito del calcio en el inicio, de que tenía que ver con este proceso. Y en realidad a la par, esta hormona no trabaja sola, sino que también trabaja con una hormona que es la famosa hormona del crecimiento, justamente. Y esta hormona nos ayuda, como su nombre lo dice, a crecer, ¿no? En masa, en estructura ósea. Entonces, si nosotros ya vamos pensando un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría si no tengo tantas hormonas tiroideas, por ejemplo, ¿no? Esto se vería alterado de todas maneras. En el sistema nervioso central pasa lo mismo. Hay digamos, el sistema nervioso central nos ayuda a estimular el desarrollo de ciertas funciones neurocognitivas y esa es una razón por la cual a veces cuando hay una alteración, una disminución de estas hormonas, sobre todo en los niños, ¿no? Tienen una alteración en el crecimiento, lo que se conoce como el cretinismo. Justamente esta es una foto, ¿no? De un paciente con cretinismo. Y lo mismo pasa en el sistema nervioso autónomo, ¿no? Hace una estimulación, sobre todo en unos receptores adrenérgicos que se conocen, sobre todo el beta, ¿no? El beta es el que donde más actúa. Y ahí pues justamente cumple las funciones de aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la temperatura y todo eso que estábamos explicando, que en sí, digamos, se complementan, ¿no? Todas esas funciones se complementan. Y bueno, también pueden tener alteraciones, de todas maneras hay,
Y acá hay algunas cosas que sí podemos precisar, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo es una condición, digamos, común, ¿no? Afecta hasta el 2% de las mujeres adultas y, bueno, estas estadísticas no son netamente de Perú, sino son un estudio, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces no se, digamos, no se centra mucho en nuestro país, pero sí. Además de eso, también puede afectar varones, pero más son las mujeres. De hecho, si preguntamos aquí quiénes tienen hipotiroidismo, probablemente más sean mujeres que varones, ¿no? Y bueno, las causas, la principal causa, tiroiditis de Hashimoto, que es una causa autoinmune en la cual la glándula se ataca por nosotros mismos. Acá vemos una imagen muy representativa en la que vemos que nuestros propios anticuerpos nos atacan, ¿no? Y eso hace que pues la glándula, no, al ser atacada o reducir su tamaño, no cumple, digamos, su función, ¿no? Entonces, por lo tanto, no todas esas funciones que yo había mencionado al inicio, ¿no? Tenemos también a veces tiroiditis que se generan por una infección viral, y esa también nos puede generar una disminución de las hormonas tiroideas, que se conoce como tiroiditis subaguda. Algunos fármacos, sin términos de hacerle propaganda a este laboratorio, solamente fue una imagen de internet. La amiodarona es un fármaco que también, al igual que el litio, que algunos pacientes lo consumen con algunos diagnósticos, también pueden generar esta disminución de los niveles de hormonas tiroideas. Entonces hay que tener cuidado con estos pacientes, ¿no? Y por ejemplo, otra consecuencia, pacientes que tienen lo contrario, ¿no? Un hiper y tienen que tener una cirugía, ¿no? Por ejemplo, una eliminación de la tiroides, una tiroidectomía, ellos también pueden tener una consecuencia y tienen el hipotiroidismo, ¿no? O si no, que también han usado el yodo radioactivo, ¿no? Eso también como tratamiento de problemas pacientes con hipertiroidismo. Y bueno, algo importante donde, digamos, nosotros podemos hacer algo como prevención, viene a ser la deficiencia del yodo, ¿no? A nivel mundial. Ahora a nivel mundial, hace ya muchos años, hay una regulación específica de que ciertos productos deben tener un mínimo de yodo, ¿sí? Porque si no, pues nosotros al no consumirlo en algo tan esencial como es la sal, pues podemos tener problemas. Algo tan prevenible no se podía, digamos, seguir así, ¿no? Entonces, bueno, guarda una relación también con un problema glandular. Y bueno, y hay otras causas raras, ¿no? Como les comentaba, no solamente el problema puede estar en la glándula, sino también arriba. Entonces puede haber un problema a nivel de la hipófisis, por tumores, por alteraciones, ¿no? Y o si no, también en el hipotálamo. Entonces pueden ser varias de esas causas. Y esta sí es la prevenible, ¿no? En la que justamente se hace a nivel nacional, tenemos un tamizaje neonatal para poder detectar, digamos, hipotiroidismo en los bebés recién nacidos o neonatos, ya que nosotros podemos prevenir, rápidamente detectamos esto y reponemos ese déficit de hormonas y por lo tanto podemos revertir ese, digamos, ese efecto, ¿no? El niño pues va a tener alteraciones, como dijimos, cognitivas sobre todo, porque no ha tenido un óptimo desarrollo del sistema nervioso por el estímulo de las hormonas tiroideas, ¿no? Así que es importantísimo que actuemos en digamos, en este caso, ¿no? El hipotiroidismo congénito. Y bueno, seguramente también se preguntan, pues, ¿cómo sé que tengo hipotiroidismo? No sé qué síntomas puedo tener, que son los más comunes para detectarlos. De hecho, muchos pacientes acuden a consulta, muchos más preocupados por solamente el aumento de peso. Creo que eso es lo que más les preocupa. Dicen, sí, he aumentado de peso, seguro es la tiroides, ¿no? Pero hay más cosas, ¿no? O sea, más cosas que pasan en nuestro metabolismo que son importantes. El metabolismo basal se ve disminuido, nos vemos, digamos, bastante alterados respecto a la temperatura también. Tenemos digamos, somos más predispuestos o sensibles al frío, ¿no? Tenemos, ¿no? A nivel cardiovascular, como dijimos, que estas hormonas ayudaban al gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. Igual aquí, ¿no? Se ve una disminución del gasto cardíaco, nuestra ventilación también se ve más baja, ¿no? Estamos como que bastante lentos, letárgicos, y otras alteraciones que podemos tener, ¿no? Pero no es lo más importante el aumento del peso, por favor. A veces también podemos tener estreñimiento, ¿no? Estreñimiento también es un cuadro clínico que a veces se asocia con el hipotiroidismo, ¿no? Por todas estas causas. Y bueno, ya digamos que hay otras cosas físicas que son ya signos que los médicos podemos, digamos, verificar una vez que vemos a nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En realidad, esto es bastante sencillo, atención a nivel primaria sobre todo, ¿no? Que al inicio, o sea, el primer contacto de un paciente probablemente va a ser con un médico general, no es que de frente va el endocrinólogo, porque no sabes qué tiene. Entonces nosotros en primer nivel lo que debemos hacer es pedir un dosaje de hormonas tiroideas libres y también la famosa TSH, ¿no? Que era la hormona que estimulaba a nivel del cerebro. Entonces tenemos que ver cómo están estos niveles y podemos decir, bueno, si la TSH está, digamos, alta,
hay un famoso, digamos, circuito, un famoso feedback, ¿no? Que conocemos, que las hormonas cuando están bajas, pues van a aumentar el estímulo de la TSH, ¿no? Y justamente se encuentra la TSH aumentada y la T4 se va a ver disminuida, ¿no? Entonces ahí decimos, este paciente tiene hipotiroidismo, ¿no? Y bueno, también a veces, como había mencionado, la primera causa de, digamos, de hipotiroidismo viene a ser Hashimoto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que es Hashimoto? Sabemos que es autoinmune, entonces para eso tenemos que pedir anticuerpos, ¿no? Específicos, y por lo general, pues nos van a dar positivos, ¿no? Anticuerpos ante digamos, especialmente el TPO, que es uno de ellos que se dosa, y hay otros también anticuerpos contra la tiroglobulina, que estos anticuerpos los piden porque justamente son moléculas que están involucradas en el proceso de síntesis de las hormonas, ¿no? Entonces por eso los solicitamos. Y bueno, ¿cómo tratamos? Pues restituyendo, ¿no?, la hormona tiroidea. Entonces, no vamos a hablar ahorita de dosis ni nada de esas cosas, solamente mencionar que debemos reponer las hormonas tiroideas, ¿no?, por lo general. Y bueno, tenemos que ir jugando un poco con la dosis, va a depender mucho digamos, del background del paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene problemas cardíacos, si es un paciente que nunca tuvo ninguna patología, empezamos con una dosis menor y vamos regulando poco a poco el nivel de la dosis, ¿no? Y hasta que el paciente, cuando lo hacemos, digamos, un control, ya esté eutiroideo, o sea, que quiere decir eutiroideo que las hormonas estén en un nivel normal, ¿no? Y bueno, hay que estar chequeando. Siempre es importante que estemos chequeando posibles complicaciones de nuestros pacientes, porque se pueden asociar a, por ejemplo, anemias, ¿no? Entonces tenemos que revisar también cómo está, no solamente sus hormonas tiroideas, sino también cómo se encuentra su nivel de hemoglobina, ¿no? Hay que hacerle un hemograma para ver cómo está. Pueden haber alteraciones neurocognitivas y dentro de ellas también está la depresión, pueden haber pacientes con depresión, hay que estar atentos a esos signos y también alteración en el metabolismo de los lípidos porque tiene que ver también con el metabolismo de los lípidos, ¿no? Entonces por eso es que es importante que estemos chequeando, ¿no?, digamos, esos signos importantes. Ahora, la otra cara de la moneda vienen a ser los pacientes que tienen el exceso, ¿no?, que viene a ser el hipertiroidismo. Y bueno, la mayoría de casos es por la enfermedad de Graves, que también es una enfermedad autoinmune, lamentablemente, que digamos, nosotros mismos creamos anticuerpos contra nuestra tiroides, pero en vez de, digamos, destruirla y disminuir los T3 y T4, que son las hormonas tiroideas, aumentamos esta secreción de hormonas, ¿no? Sobre todo igual en mujeres, es donde más se presenta, mira, hasta 5 veces más que en los varones, ¿no? Los varones tienen, con relación a varones es de 5-1, entonces vemos que es más grande todos estos problemas metabólicos en mujeres, ¿no? Sobre todo se ven pacientes que tienen 20 a 40 años, y bueno, hay otras causas, ¿no? Pueden ser nódulos, que son pequeñas, digamos, nosotros detectamos a veces al palpar la tiroides pequeñas masas, ¿no?, que pueden ser nódulos que funcionen, ya sea hipofuncionantes que generen hipotiroidismo, o pueden ser hiperfuncionantes también que generen hipertiroidismo, ¿no? Y bueno, hay otras causas como la tiroiditis que también mencionábamos, que a veces por otro mecanismo pueden generar el exceso de hormonas tiroideas, ¿no? Hay también causas raras, así como en el hiper también. Por ejemplo, que un paciente, bueno, no sé de dónde consiga, pero pueda consumir ingesta, digamos, exógena de hormona tiroidea en exceso, ¿no? Es algo muy raro, pero por ahí también se han reportado algunos casos, ¿no? Pacientes que están gestando también pueden tener una molidateforme y justamente esta hormona importante puede imitar la acción de la TSH, ¿no? Y produce hormonas tiroideas y por lo tanto pues tenemos alteraciones. O también un cáncer, lamentablemente hay también cáncer que es muy común, sobre todo en mujeres también, cáncer tiroideo, y pues nos puede generar una hiperfunción de la glándula, ¿no? Y bueno, la típica fase de una paciente con hipertiroidismo, con Graves sobre todo, son los exoftalmos, ¿no?, que son los ojos saltones, como si estarían saliendo, por una fisiopatología que hay atrás, ¿no? Y básicamente tienen, digamos, los síntomas contrarios al hipotiroidismo, mientras que en el hipotiroidismo había una alta de peso, acá pierden peso, porque justamente la tasa metabólica está súper aumentada, ¿no? Entonces eso hace que consumas mucho más nuestra parte, digamos, de nutrientes y finalmente tenemos una pérdida de peso, ¿no? Tenemos mucho más calor, estamos con excitación, sudoración, nuestro gasto cardíaco también se eleva, nuestra frecuencia cardíaca también, tenemos esa falta de aire, ¿no? Porque estamos con toda esa falta para cumplir nuestro metabolismo basal, que viene a ser el consumo de oxígeno, ¿no? Y eso hace que los pacientes también, cuando tú los evalúas, se estén temblorosos, no tengan las manos muy sudorosas y temblando, debilidad muscular, y bueno, todo eso se asocia pues a la patología que está atrás
digamos, la falla funcional normal de la tiroides, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿no? Dosamos TSH, dosamos T4 y T3 y tenemos que ver anticuerpos de todas maneras, ¿no? Porque igual es una enfermedad autoinmune y se reporta que en el hipotiroidismo habían más positivos de casos con anticuerpos. Aquí es un poquito menos, pero aún así los pacientes tienen enfermedad de Graves. Y a veces hay que hacer pruebas radiológicas, ¿no? Con yodo radioactivo para poder detectar y estudiar bien si es que ya sea un nódulo o sea toda la glándula, el bocio, ¿no? Entonces hay que, digamos, ver todos esos procesos, ¿no? Con calma y ir de la mano con todo lo que esté pasando a nuestro paciente, ¿no? Y explicarle todo sobre todo porque eso también genera ansiedad en ellos, ¿no? Tratamiento lo mismo, lo contrario en esta ocasión, hay que usar unos fármacos que bloqueen esta síntesis, justamente vienen a ser el metimazol y también el propiltiuracilo, y de hecho este propiltiuracilo que se le conoce como el PTU es digamos, el gold estándar que podemos dar en una paciente que pueda estar gestando, ¿no? Es la única que se ha probado que no genera un daño, digamos, a nivel embriológico, ¿no? Entonces esta es la que se podría dar. Y aquí, como también habían complicaciones en el hiper también pueden haber, por este exceso, digamos, de revoluciones a nivel cardiovascular y todo, hay que tener cuidado porque algunos pacientes pueden tener fibrilación auricular, ¿no? Que es un tipo de arritmia, de hecho la más común a nivel mundial, y esto nos puede generar consecuencias, ¿no? Nos puede generar, digamos, una complicación de un infarto o puede ser incluso un accidente isquémico o alguna alteración, digamos, neurológica, ¿no? Y bueno, las oftalmopatías a veces pueden generar daños a nivel de la parte ocular, ¿no? Retina y todas esas estructuras, porque si nos damos cuenta, como vemos acá en la imagen, cada vez protruye más la parte ocular y eso daña, ¿no? Porque también la parte de la esclerótica está más seca, hay que usar gotas para eso, hay que ver que no esté protrudiendo tanto, porque puede haber un daño, eso también hay que estar chequeando. O puede causar incluso ceguera, ¿no? Entonces hay que estar ojito con esos pacientes. Y bueno, las tormentas tiroideas que pueden ser exacerbaciones si es que tu paciente no consume su tratamiento, ¿no? Digamos, puede aparecer en emergencia por una tormenta tiroidea, ¿no? Y bueno, esto es un resumen nada más de lo que podemos encontrar, ¿no? Dijimos en normal, la TSH debe estar normal, el T3 y T4 deben estar normal. Si tenemos un paciente con hipertiroidismo, tenemos una TSH baja porque está estimulando el exceso de hormonas, ¿no? Y bueno, esto de primario y secundario también les mencionaba que era a nivel de la tiroides, es primario, entonces la TSH está alta porque hay baja concentración de las hormonas tiroideas y eso estimula como feedback y hace que aumente la TSH, ¿no? Pero cuando el problema está arriba, a nivel de la parte de la adenohipófisis, ahí no vamos a tener el feedback, porque no va, digamos, lo bajo estimulaba, ¿no? Y el feedback normalmente respondía, pero acá ya no. Como está mal también esta zona de la adenohipófisis, hay una alteración aquí, finalmente eso no va a funcionar y pues van a estar bajas las dos. Y al contrario, lo alto se va a encontrar más arriba, que viene a ser en el hipotálamo, ¿no? Pero es más difícil dosar esas hormonas, pero bueno, eso es, digamos, lo que podríamos resumir, ¿no? Todas estas patologías que puedan haber en la parte de la función tiroidea. Así es, amigo. Bueno, Sofi, gracias, ¿verdad? Por esta explicación tan concreta y concisa. Para todas las personas que están viendo, esperemos que haya servido de un poco para educar acerca de esta glándula que quizás muchos no conocen o, como tú mencionabas, la gran mayoría asocia tanto el hipo como el hipertiroidismo con el peso, ¿no? Es la clásica. La clásica. Estás subiendo de peso o estás bajando, pero la tiroides va más allá de eso. Como hemos visto, tiene múltiples funciones, es muy importante y sobre todo importante detectarla en los recién nacidos, ¿no? Que es indispensable para poder evitar la complicación del hipotiroidismo congénito, ¿no? Así es. Bueno, Sofi, la verdad que una vez más, gracias. Bueno, a todos nuestros televidentes, si tienen alguna pregunta, algo, no duden de dejarla en los comentarios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo y bueno, eso ha sido todo. Chao. Gracias. Chao.